Buenos días a todos, queridos hermanos. Quisiera en esta semana abordar estos temas que también son muy importantes para nuestra fe acerca de la palabra de Dios, las directrices que la Iglesia da para la interpretación correcta de la palabra de Dios. Pretendo ver un poco, ya que por motivos de la pandemia tuvimos que posponer durante este tiempo nuestro curso de Biblia que estábamos llevando a cabo. Quisiera abordar un poco estos temas de la interpretación general de la palabra de Dios, para, si Dios nos permite, la semana que viene poder abordar otros temas que también quisiera abordar mucho. Mis hermanos, quisiera iniciar con esto. Todos hemos escuchado del famoso Concilio Ecuménico del Vaticano II, que fue el último concilio celebrado en la iglesia, en nuestra iglesia católica. Bueno, este es el fruto del Concilio Vaticano II, y quisiera, antes de entrar al tema bíblico, entrar solamente muy rápido en esto. El Concilio Vaticano, como fruto de esa celebración, nos regaló varios documentos que son los que hoy rigen a la iglesia. El concilio tiene constituciones, tiene decretos y declaraciones. Las constituciones son 4, mis hermanos. La primera es Lumen Gentium, que es sobre la iglesia. La segunda, Dei Verbum, sobre la divina revelación, es decir, la palabra de Dios. La tercera es Sacramentum Concilium, sobre la sagrada liturgia. Y la tercera es Gaudium et Spes, sobre la iglesia en el mundo actual. ¿Cuál fue la diferencia del Concilio Vaticano II a otros concilios? Que el Concilio Vaticano II, mis hermanos, fue un concilio pastoral. Los otros concilios habían sido concilios que se dedicaban a ver sobre todo las herejías, es decir, condenatorios. Surgía una herejía y en la iglesia se convocaba un concilio para reflexionar sobre esa herejía, y entonces se lanzaban los documentos para proclamar los dogmas de fe, y por lo tanto se condenaba aquella herejía. De ahí la famosa palabrita, no sé si la han escuchado, anatema. Anatema quiere decir condenación. Entonces los concilios, ¿qué decían? Sea anatema, es decir, sea condenado tal herejía, tal forma de pensamiento o tal persona que está propagando esa forma de pensamiento. El Vaticano II, mis hermanos, ya no tiene nada de eso. El Vaticano II tiene una visión renovada, una reforma renovada de la pastoral de la iglesia. Sin embargo, una realidad muy latente en la iglesia, ¿cuál es? Pues que no conocemos el Vaticano II. Sus constituciones, sus decretos, sus publicaciones a veces son desconocidas en la iglesia. Con esta visión del Concilio Vaticano, quisiera tomar este número 12 de la Constitución Dei Verbum acerca de la divina revelación de la palabra de Dios, para entender, mis hermanos, unos aspectos de la palabra de Dios. Y el número 12 de esta Constitución dice: Dios habla en la Escritura por medio de hombres y en lenguaje humano. Por lo tanto, el intérprete de la Escritura, para conocer lo que Dios quiso comunicarnos, debe estudiar con atención lo que los autores querían decir y Dios quería dar a conocer con dichas palabras. Primero, Dios habla en la Escritura, lenguaje humano.
Mis hermanos, la Escritura, la palabra de Dios, nosotros tenemos el eje central es palabra de Dios. Pero ¿quién escribió esa palabra divina? El ser humano. Un término que se dice agiógrafo. El agiógrafo es aquel que ha recibido la inspiración divina para escribir lo que Dios le está pidiendo que transmita a su pueblo, es decir, su voluntad. Por lo tanto, mis hermanos, primera característica a considerar de la palabra de Dios: todos los libros de la palabra de Dios de la Biblia fueron escritos en un contexto concreto, con una historia concreta y con situaciones muy concretas. Dirá después la Dei Verbum, uno de los principios esenciales para interpretar la Biblia va a ser: la Biblia se interpreta con el mismo espíritu con que fue escrita. Es decir, no podemos, mis hermanos, pensar que los tiempos de antes son los mismos tiempos de hoy. Grave peligro, porque si pensamos que es la misma cultura, la de hace muchísimos años, en el tiempo en que fue escrita la Biblia, es la misma cultura que la de hoy, ese es el primer error. Y si pensamos eso, cuando interpretemos la palabra de Dios, vamos a caer en errores, queridos hermanos. Les pongo un ejemplo. Miren, por ejemplo, el tema del matrimonio. Hay personas que hoy dicen: es que ¿cómo es posible que la iglesia permita que se separen? ¿No? La palabra de Dios dice que es para toda la vida, que es para toda la vida. Mis hermanos, si nosotros nos metemos al estudio de los textos que se hablan del matrimonio, nos vamos a dar cuenta por qué se pronuncian esas palabras que se pronuncian en la Biblia, pero también nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, no eran los mismos tiempos de antes que los de hoy. Por lo tanto, con el aprendizaje de la tradición, fuente de revelación también, la Iglesia ha ido poniendo líneas para, por ejemplo, el matrimonio. Hoy existe en la Iglesia contemplado el tema de la nulidad, existe en la Iglesia contemplado el tema de la disolución, existe en la Iglesia contemplado el tema de la separación de cuerpos, que no atentan para nada con el sacramento, con el vínculo matrimonial. Por ejemplo, en la Iglesia no existe divorcio, ¿no? La nulidad es muy diferente al divorcio, la disolución es muy diferente a la nulidad, y la separación de cuerpos es muy diferente a las otras tres. Pero cuando decimos: es que la palabra de Dios lo dice, caemos en un error. Porque la palabra de Dios lo puede decir, pero viene una clave, mis hermanos. La palabra de Dios lo dice, pero ¿realmente es lo que Dios nos está queriendo decir? Por ejemplo, el texto de hoy del Evangelio: no he venido a traer paz, sino la guerra, dice el Señor Jesús. La palabra de Dios lo dice, pero eso es lo que dice. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir en estos nuestros días? Y entonces lo primero a contemplar, mis hermanos, cuando leemos la Sagrada Escritura, es que la Escritura fue escrita en un tiempo concreto, bajo situaciones muy concretas, y que hoy quizá ya no vivimos esas situaciones. Por lo tanto, la interpretación de la Escritura nos ayuda a entender nos ayuda a bajar el mensaje de Dios a estos nuestros tiempos. Segundo, dice la Dei Verbum, quien el intérprete de la Escritura
para conocer lo que Dios quiso comunicarnos, debe estudiar con atención lo que los autores querían decir y Dios quería dar a conocer. Hay dos peligros dentro de la Sagrada Escritura, mis hermanos. Hay dos peligros, uno que se llama diacronía y el otro sincronía. La diacronía es pensar que los tiempos de antes son como los de hoy, y la sincronía es pensar que los tiempos de hoy son como los de antes. Ninguna de las dos visiones son correctas. Los tiempos de antes son los de antes y los tiempos de hoy son los de hoy. ¿Qué es lo que hacemos con la interpretación bíblica, mis hermanos? Conocer los tiempos de antes para poder bajar la palabra de Dios a los tiempos de hoy. Dice un principio muy importante de la Biblia, es este: todo texto tiene su contexto. No podemos descontextualizar un texto bíblico. ¿Por qué? Porque estaremos, mis hermanos, traicionando el mensaje original de Dios. Hay muchos ejemplos que podría poner, pero les pongo este ejemplo, por ejemplo, perdón el pleonasmo, pero estoy nervioso, casi no sé usar estos medios, ¿saben? Pero les pongo este ejemplo, el diluvio, ¿no? Y entonces muchos podemos decir: Padre, es que ya ve cómo sí Dios castiga, porque la Biblia dice que el hombre estaba en perversión y entonces Dios mandó el diluvio. Y caemos en el error de, por una interpretación como esa, generarnos una idea, mis hermanos, de un Dios castigador. Pero la auténtica interpretación lo que va a lograr es descubrir que el diluvio es un medio de purificación de la creación. No es eliminación, no es castigo, es purificación. No sé si va quedando claro. Pero, mis hermanos, no podemos tomar la palabra de Dios y decir, es que así lo dice la palabra y así lo hacemos. Caemos en el error de la diacronía o de la sincronía. Repito, ¿qué es la diacronía? Pensar a grandes rasgos, pensar que los tiempos de antes son los de hoy. ¿Qué es la sincronía? Pensar que los tiempos de hoy son los de antes. Y si lanzamos una interpretación así, lo más seguro es que va a ser una interpretación incorrecta de la Sagrada Escritura. Después dice la Dei Verbum: para descubrir la intención del autor, aguas, para descubrir la intención del autor. Mis hermanos, esto lo podemos entender. De repente voy a poner este ejemplo con los medios de comunicación hoy digitales, el celular, ¿no? Descubrir la intención del autor. De repente tú pones un mensaje, ¿no?, en tu celular, y entonces saben que el celular tiene una función que se llama autocorrector, y de repente tú pones el mensaje y el autocorrector lo corrige y el mensaje ya llega diferente al destinatario, ¿no? Y entonces, mis hermanos, el destinatario lee el mensaje y dice: ah, caray, pues quién sabe qué quiere decir. ¿Qué inicia? Descubrir lo que te quiso decir. ¿Me explico? Pero de repente lees el mensaje y dice: llego a las 28 horas a comer. Ah, caray, pues vamos a descubrir qué significa eso de 28 horas a comer, ¿no? Pero a lo mejor las 28 horas es un lenguaje, ¿no?, privado entre un esposo y una esposa.
Y si ese mensaje lo lee, por ejemplo, una vecina, va a decir, ah, caray, no sabe lo que quiere decir. Lo mismo pasa con la Sagrada Escritura, lo mismo. Mis hermanos, hay que descubrir lo que los autores sagrados, los hagiógrafos, nos quieren transmitir. Hay que tener en cuenta, dice la Dei Verbum, entre otras cosas, los géneros literarios. Otro momento para la interpretación bíblica es tener en cuenta, mis hermanos, que la Biblia está plagada de géneros literarios. ¿Qué es un género literario? Bueno, pues es una forma de expresión escrita. No es lo mismo, mis hermanos, interpretar un texto histórico que interpretar, como es el Libro de los Reyes, que interpretar un texto alegórico, como es el libro del Génesis, que interpretar un texto poético, como son los Salmos, que interpretar un texto narrativo, como es el libro del Éxodo, que interpretar un texto, ¿me explico? Hay miles, mis hermanos, de géneros literarios. Pero si de repente yo agarro la palabra de Dios, y entonces leo un pasaje bíblico sin tomar en cuenta el tiempo en que fue escrito, ni el género literario en que está escrito, lo más seguro es que vamos a tener una interpretación incorrecta, que nos va a llevar a tener un estilo de vida incorrecto. Les pongo otro ejemplo. Nuestros hermanos separados, ¿cuál es su gran error? Interpretar la Sagrada Escritura fuera de los contextos y fuera de los géneros literarios. Es que la palabra de Dios dice, sí, lo dice, pero ¿qué te quiere decir hoy en día? Para eso, mis hermanos, la palabra de Dios entra en este filtro llamado interpretación bíblica o llamada hermenéutica bíblica, que es lo mismo, interpretación hermenéutica, para descubrir qué es lo que Dios me quiere decir por este texto bíblico, en este contexto, en esta situación muy específica que estoy viviendo yo. Vendrá otro momento de la Sagrada Escritura, pero a ese no vamos a entrar, que es la exégesis bíblica. La exégesis bíblica, mis hermanos, exige aún más estudio para comprender la profundidad de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que quiero lograr con este primer encuentro, con la Dei Verbum? Generar en ustedes, mis hermanos, que la interpretación bíblica no la podemos tomar como cualquier libro. ¿Por qué es peligroso? Fíjense cuántas sectas tenemos precisamente por una mala interpretación de la Sagrada Escritura. Es que la Biblia dice que ahí están afuera tu madre y tus hermanos, y entonces la Biblia lo dice, y entonces por eso María tuvo muchos hijos y María ya no fue virgen. Mis hermanos, entendamos, por ejemplo, que en aquel tiempo ser hermanos no era necesariamente sanguíneos, no era necesariamente de sangre. La hermandad, la fraternidad se traslada, por ejemplo, a una persona que busca lo mismo que tú. ¿Vale? Son temas, mis hermanos, que no podemos lanzar tan a la ligera, ¿no? Es que el tema, de hecho, la semana que viene quisiera compartir precisamente este tema matrimonial, ¿no?
este tema matrimonial, pero a menos en mi experiencia sacerdotal, mis hermanos, me han tocado muchas personas que de repente vienen y te dicen o escuchas, es que padre, en el tema del matrimonio, padre, es que yo sigo en mi matrimonio aunque me pega, aunque me hace la vida miserable, aunque todo esto, ¿por qué? Porque me dijeron que la Biblia dice que el matrimonio es para toda la vida. Mis hermanitos, está el derecho canónico, que contempla nulidad, disolución, separación de cuerpos. La semana que viene abordaremos estos temas, porque también hay que entender qué es la nulidad, porque hoy todo el mundo quiere su nulidad y a veces no se puede. Sin embargo, regreso a la Dei Verbum. Ven entonces cómo es importante, mis hermanos, para tener una interpretación correcta, entrar en estos campos. No podemos agarrar la Biblia y decir es que aquí lo dice y si aquí lo dice, así lo hago. Termino con esto. ¿Cuál es el peligro de hacer eso? Pues no hacer la voluntad de Dios, ¿no? Hizo. Hubo un tiempo, mis hermanos, dentro de la historia bíblica, en el tiempo de los santos padres, a los inicios de el fin de la era apostólica y el inicio de los santos padres, la patrología, que también es conocida como la apologética, hubo un pensador, un cristiano católico muy grande, queridos hermanos, llamado Orígenes, y tiene una teología bastante grande, muy grande. Orígenes, mis hermanos, fue el iniciador del método literal, del método de interpretación literal de la Sagrada Escritura. ¿En qué consistía ese método? Como lo dice la Biblia, así lo tenemos que hacer. Bueno, él creía tanto en eso que de repente un día leyó este pasaje bíblico donde dice: si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. Más te vale entrar tuerto al reino de los cielos con todo tu cuerpo al lugar de castigo. En la lectura de ese texto o de ese pasaje bíblico, este personaje Orígenes pues se castró, queridos hermanos, porque si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo. Pues mi ocasión de pecado es pues aquello, y se lo cortó. Bueno, la iglesia, mis hermanos, siempre ha tenido como un atentado grave la mutilación del cuerpo. La mutilación del cuerpo, por esta verdad dada por San Pablo: el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Esa acción, esa mala interpretación llevó a este personaje a tomar una decisión en su vida por una mala interpretación, y esa mala decisión en su vida causó que este personaje no fuera canonizado. Hoy lo conocemos como Orígenes, uno de los grandes pensadores cristianos, pero no es santo. ¿Por qué? Por una mala interpretación. Ahora, mis hermanos, imagínense si todos cumpliéramos al pie de la letra la Sagrada Escritura, tal como lo dice, pues todos andaríamos tuertos, todos andaríamos mancos, todos andaríamos mudos, todos andaríamos, ¿me explico? Quizá el mensaje, mis hermanos, no es ese. El mensaje de Dios no te está invitando a que te mutiles, pero sí te está invitando a que cortes las realidades que te hacen pecar, muy distinto. Y así podemos poner miles de ejemplos.
que vamos a ir viendo en estos días. Pero, repito, ¿qué es lo que quiero generar en nosotros? Que veamos, mis hermanos, el peligro cuando interpretamos la Biblia de una forma incorrecta. Les comparto, para ir conociendo, Concilio Vaticano II, vamos a estar revisando la Constitución Dogmática Dei Verbum sobre la Divina Revelación. Hoy revisé nada más el número 12 de la Dei Verbum. Pero el día de hoy, ahí en la página, ponemos la Dei Verbum para que ustedes puedan acceder a ella y puedan ir leyendo y ver que la Biblia es muchísimo más que simplemente decir, es que ahí lo dice. Ahí lo dice, pero hay que ver qué es lo que nos quiere decir. Mis hermanos, Dios les bendiga a todos, tengan un excelente día, me dio gusto saludarlos. Esta semana vemos estos temas generales de la Biblia. La que viene quisiera abordar con ustedes este tema del matrimonio y este tema de la nulidad, disolución y separación de cuerpos. Dios los bendiga a todos, tengan un excelente día.